Quiero compartir con ustedes en esta ocasión de un párrafo muy conocido por muchos de nosotros, de un hombre que era un hombre bajito de estatura, muy bajo de estatura, ¿verdad? Ya saben de quién es, ¿verdad? Los que conocen la Biblia saben que en el libro de Lucas, en ningún otro libro más que en Lucas, se menciona a un hombre bajito de estatura que se llamaba Zaqueo. Zaqueo era un hombre que tenía un trabajo muy bien remunerado, tenía forma de hacerse de ganancias, pero bastante ganancia, bastante riqueza, pero mucha de esa de manera deshonesta. Zaqueo era un hombre que había escuchado de Dios, conocía de Dios porque él era un judío. Él sabía de las cosas de los judíos y de las cosas de la ley, y todo eso lo sabía como judío. Entonces era un hombre que vivía muy bien, pero que se sentía muy mal. ¿Se podrá eso? ¿Vivir muy bien y sentirse muy mal? Sí, ¿verdad? Sí sucede. Hay veces que usted puede vivir en una jaula de oro que no deja de ser prisión. O en una jaula de oro que no deja de ahogarlo y de sentir que todavía le falta algo. Y así se sentía Zaqueo. Zaqueo tenía todo el dinero que él pudiera querer, todas las comodidades de su tiempo a su alcance que él pudiera desear. Zaqueo tenía todo el dinero que pudiera anhelar, todo a la mano, pero le faltaba algo. Él se sentía vacío. Un día Zaqueo escuchó que Jesús iba a pasar por el pueblo donde él vivía. Un día él escuchó que el Señor Jesús iba a pasar por allí y pues empezó a buscar la manera de llegar allí al lugar, y se da cuenta que había tanta gente, y que él estaba tan chaparrito, que tan chaparrito que estaba, entonces la gente no lo veía. ¿Sí? La gente no lo dejaba ver. Él no podía ver a Jesús, y se le ocurrió una idea. A Zaqueo se le ocurrió una idea. Dijo: ya sé, el Señor va a pasar por allí y ahí está un árbol. Me voy a subir. Pienso que Zaqueo tenía una edad madura, no voy a decir número de años, pero una edad madura. Y ya ve usted que cuando usted ve a un chiquillo trepar un árbol, pues es normal, ¿no? Usted hasta se puede reír y ¡ay, qué bien! O quizá lo bájate muchacho porque te vas a quebrar un pie, te vas a caer. Pero ver a un hombre maduro trepado en un árbol del tamaño de Zaqueo, ¿sí? ¿Usted qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera pensado? ¿Cuántos de ustedes pensarían que ese era un oso? Digo, no que Zaqueo era un oso, sino que estaba haciendo un oso, Zaqueo. Sí. ¿Cuántos de ustedes creen? ¡Ay, qué pena, qué vergüenza! ¿Cuántos de ustedes piensan que así se hubieran sentido? ¿Sí? ¿Algunos? Claro que sí, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar? El Zaqueo, don Zaqueo, subiéndose, trepándose a un árbol. Pues por favor, ¿no? Pero Zaqueo había tomado la decisión de subirse a un árbol porque él tenía una gran necesidad. Él tenía mucha riqueza, pero tenía mucha tristeza. Él estaba vacío. Él tenía todas las cosas materiales del mundo de su época, pero él tenía una austeridad terrible en su corazón, un vacío tremendo en su corazón, y no encontraba todavía cómo llenarlo. Cuando él supo que Jesús iba a pasar, él rápidamente va y se trepa a ese árbol y empieza a esperar a que Jesús pase. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. La palabra del Señor dice que Jesús pasó por ese lugar, y entonces cuando pasa por allí en Lucas capítulo 19, lo ve. Versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No sé si Zaqueo pensaba que había pasado inadvertido, porque ¿quién iba a levantar su vista hacia arriba? Toda la gente quería ver hacia Jesús, donde iba pasando el Señor Jesús.
Probablemente Zaqueo pensó que nadie lo iba a ver, pero el Señor lo puso en evidencia, ¿no? ¡Zaqueo! Y toda la gente volteó. Y se dio cuenta que ya estaba el gran Zaqueo. Y le dice, desciende a prisa, porque yo voy a posar hoy en tu casa. Y la Biblia dice en el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, versículo 7, ¿todos qué, hermano? Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué la gente pensaba que Zaqueo era un pecador? ¿Por qué la gente empezó a murmurar? ¿Por qué la gente empezó a hablar de Jesús y mal? Y a decir, entró con un hombre pecador. Pues porque Zaqueo, como él se dedicaba a recoger los tributos, era como un trabajador de hacienda de aquel tiempo. Pero en aquel tiempo, esos trabajadores que trabajaban para recoger los impuestos del gobierno, ellos podían cobrar lo que el gobierno cobraba y un poco más, una porción más, y eso ya era de ellos. En aquel tiempo así se estilaba. En nuestro tiempo no es así. En nuestro tiempo solamente lo que indica el papel y eso es todo, ¿verdad? Ya no hay esa cuestión. No sé por qué escucho murmullos allí, pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento. La gente empezó a murmurar porque dijo, ¿por qué Jesús va a la casa de ese hombre si ese hombre es un pecador? Hermanos, ¿a quién vino el Señor Jesucristo? ¿A los que son santos y que traen aureola en la cabeza? ¿O a los que necesitamos al Señor? A los que necesitamos al Señor. Jesús le dijo un día a la gente que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Y en ese momento, la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo fue a la casa de Zaqueo. Por supuesto, escuche, la gente murmuró. No se puede evitar que la gente murmure. ¿Se ha dado cuenta? La gente en muchos lugares es fácil de murmurar. Si usted hace, porque hizo, y si no hizo, porque no hizo, ¿verdad? Así que usted no puede inhibirse por murmuraciones de la gente. La gente murmuró y sin embargo el Señor Jesús fue y se metió a la casa de Zaqueo y empezó a decir lo siguiente. Cuando Zaqueo se dio cuenta que la gente estaba murmurando, él mostró de corazón lo que estaba pasando en su vida. Fíjese usted, en el versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, a Jesús, dice, he aquí, Señor, lea conmigo el versículo 8, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo sabía que él había defraudado. Zaqueo sabía que él había retenido dinero que no era de él, que él había hecho manejos que probablemente en la cultura y en el momento que estaban viviendo era, digamos, pues normal. No era bueno, pero era normal. Y que él había hecho eso que no era bueno, pero era normal. Y que había lastimado, defraudado, perjudicado a otras personas. ¿Cuál es su decisión? Mire usted lo que dice. La mitad de mis bienes. ¿Cuánto sería la mitad de los bienes de Zaqueo? ¿Cuánto habrá sido la mitad de los bienes de Zaqueo? Vamos a ponerlo en términos de nosotros. ¿Cuánto sería la mitad de los bienes suyos? Para que tengamos un parámetro. Haga de cuenta que Zaqueo dice, la mitad de mis bienes, ¿qué hago? Se lo doy a los pobres. Así, entrada, toda la mitad de mis bienes. Y si a alguien he defraudado, ¿cómo se lo voy a volver? ¡Wow! 4 veces. ¿Por qué hace Zaqueo eso? Porque Zaqueo está teniendo una experiencia verdadera de arrepentimiento.
de arrepentimiento. Cuando una persona verdaderamente tiene una experiencia de arrepentimiento y conversión, quiere decir que da la vuelta y ya no va por el camino de pecado, de maldad, de herir a otros, de maltratar a otros, sino ahora restituye lo que ha defraudado. Ahora va a hacer algo para bendecir y beneficiar a esas personas a las que antes perjudicó. Zaqueo le dice: lo que yo haya defraudado, lo devuelvo 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Porque en la ley del Señor así estaba escrito, que si alguien defraudaba a otro, la forma que podía resarcir eso era volverlo 4 veces. En 4 tantos. Y entonces Zaqueo da una muestra de verdadero arrepentimiento. La mitad de mis bienes la doy a los pobres. Zaqueo se da cuenta que la manera de demostrar que una persona cree es como una persona vive. La manera de demostrar que una persona cree es cómo actúa esa persona. Y entonces él empieza a actuar diferente. Usted no puede decir: yo creo en el Señor, yo me arrepentí, yo creí en Jesús, pero seguir haciendo lo mismo. Zaqueo sabe eso. Y él dice: Señor, hoy yo entrego la mitad, el 50% de mis bienes, y a todo aquel que yo le haya defraudado se los voy a volver cuadruplicado. Ahora, ¿qué dice el Señor Jesús cuando Zaqueo hace eso? ¿Cómo reacciona el Señor Jesucristo? Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación, ¿a dónde? A esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor Jesucristo declara que ese era el día en que la salvación había llegado a ese lugar. Zaqueo era un hijo de Abraham porque él ahora no solamente descendía de Abraham por su nacionalidad, sino porque ahora él era un hombre que creía en Jesús. ¿Abraham es el padre de qué? Dice la Biblia. Dice la Biblia que Abraham era el padre de la fe. A Abraham se le denominó el padre de la fe. Ahora Zaqueo es un hombre que tiene fe en Cristo Jesús y por eso es un hijo de Abraham. Por eso es un descendiente de Abraham. Todo aquel que cree en Cristo Jesús de corazón puede ostentar el título hijo de Abraham, hija de Abraham. Y Jesús dice: ahora ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es ¿qué? Un hijo de Abraham. Él ahora es un hombre que cree. Y no solo cree con palabras o no solo cree con su mente. Este hombre está dando muestras de su verdadera transformación en su mente y en su corazón. Ahí están las acciones de él. Ahora, el último versículo del párrafo, en el versículo 10, es el versículo donde yo quiero que enfoquemos en esta mañana. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este versículo nosotros encontramos la declaración de propósito de Cristo Jesús para toda su carrera y para toda su vida. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús. Y en ese parrafito, en esas 2 líneas, en ese versículo tan pequeño, 19:10 de Lucas, Jesús está declarando cuál es el propósito de Jesús, del Hijo de Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, si ese es el propósito del Hijo del Hombre, de Jesús, si esa es la declaración: para esto vine yo, dice el Señor Jesús, entonces debe haber una identidad entre el propósito de Jesús y el propósito suyo y mío, ¿no es así? Si usted y yo somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham, si usted y yo hemos sido perdonados por Jesucristo y decimos que Él es nuestro Señor, entonces el propósito de Jesús lo hacemos nuestro también. Podemos decir que nosotros también hemos sido puestos por Jesús para buscar y para salvar lo que se ha perdido.
Ahora, probablemente a alguien le esté pareciendo que esto es demasiado, como que nos quedaría muy grande esta sentencia de propósito, pero no es así. Venga conmigo rápidamente a Judas, la epístola que escribe el apóstol Judas, que tiene solo un capítulo, y vea conmigo los versículos 22 y 23. Judas solo tiene un capítulo, está antes de Apocalipsis, inmediatamente antes. En Judas, en el único capítulo, los versículos 22 y 23, nos dice que a usted y a mí también nos toca hacer esto mismo que hizo el Señor Jesús. Judas 22 y 23, por favor, búsquelo. Y mire lo que dice la Escritura en esta parte ahora. Judas 22 y 23. ¿Lo tiene, hermano? Vamos a contextualizar un poquito para que nos vaya sirviendo para el próximo domingo también, porque vamos a ir ahondando en esto. El versículo 17 de Judas dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrero tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, vea los versículos 22 y 23. Dice: a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En estos dos versículos nos da como que tres grupos, ¿se da cuenta? Primero dice: a algunos que dudan, convencerlos. Nos da el primer grupo. Judas está diciéndole a los cristianos: hermanos, hay gente que cree en Jesucristo, pero que todavía tiene dudas. Hay gente que ha empezado su andar en el Señor, en la fe, pero todavía hay cosas que no entiende, todavía hay cosas que no aprende, todavía hay cosas que no sabe, todavía no sabe cómo debe vivir un cristiano, a qué cosas tiene que renunciar, qué tipos de hábitos tiene que cortar. Hay gente que tiene dudas. ¿Qué tenemos que hacer con los que tienen dudas? Convéncelos. Se puede traducir también: repréndelos. Porque hay veces que no solamente convencer no es solamente a través de palabras o de argumentos, sino hay que hablar duro. Porque hay ocasiones que nos hablan y nos dicen: hermanito, esto es así, hermanita, esto es así, y nosotros como que todavía seguimos perdidos en el espacio. Entonces nos tienen que hablar fuerte. Entonces, pero hay ese sector, ese segmento de población, a algunos que dudan, a los que todavía no tienen todo ese conocimiento que necesitan. Usted y yo tenemos que hacer una labor, y es convencerlos, es ayudarles a que aprendan, es ayudarles a que entiendan. Pero luego están los que dudan, y luego está otro sector. ¿Cuál es? A otros que dice: a otros salvad, arrebatándolos ¿de dónde? Del fuego. Ese es otro sector. Esos que dudan ya están en Cristo, ya están conociendo a Jesús, ya tienen fe, pero todavía hay ciertas cosas que no entienden y ciertas cosas que dudan. Pero estos otros dice que están en el fuego. A otros salvar. ¿Quién los va a salvar? ¿Quién los va a salvar? Nosotros. Aquí dice que nosotros, pero los vamos a salvar no porque nosotros tengamos el poder para perdonar los pecados y salvar y darle salvación a la gente. No. ¿Cómo los vamos a salvar? Llevándoles a Cristo Jesús, hablándoles del amor de Dios, el amor que Cristo les tiene, el amor que Cristo demostró en la cruz, y el perdón de pecados que hay para ellos, y la transformación de vida que hay para cada uno de nosotros. ¿Cómo voy a salvar yo a alguien? Pues hablándole del amor de Dios, del amor de Cristo Jesús.
Y entonces el apóstol Judas dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Porque cuando una persona no conoce a Cristo y anda en el mundo de pecado, en el mundo de maldad, entonces, aunque no lo sepa, está perdido y está en condenación y está en el fuego. Está condenado al infierno porque no ha conocido a Jesús y no ha entregado su vida al Señor. ¿Cuál es el trabajo mío? ¿A otros qué? Salvar. Es como si aquí hubiera una grande hoguera, un gran fuego, y lo que yo quiero hacer es rescatar a esos leños, sacar esos leños que se están quemando. Y yo saco ese leño y ya evito que se queme y se calcine allí, y lo pongo aparte. A otros salvar, arrebatándolos ¿de dónde? Del fuego. Del fuego del infierno. Porque para la palabra de Dios es claro que cuando una persona no conoce a Cristo, está perdido y está condenado al infierno. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces el primer grupo es, ¿cuáles, hermanos? ¿Los que qué? Los que dudan. El segundo es, ¿cuál? Los que están quizás sin saberlo, pero en desconocimiento del Señor y por tanto en infierno, en condenación. Pero hay un tercer grupo, no sé si se da cuenta. Dice, y de otros, tened misericordia. Fíjese, este está fuerte, este grupo es fuerte. De otros, tened misericordia con temor. Escuche. De otros, tened misericordia, tengan compasión, pero dice con temor. Misericordia o compasión, pero con temor. Y luego aclara, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre, por su carne, perdón. Tened misericordia con temor. ¿Cómo o por qué alguien debe tener de otro misericordia con temor? ¿Por qué tendría yo que tener misericordia o compasión de otro, pero al mismo tiempo temor? Pienso que esta parte de la Biblia se refiere a aquellos que están en situaciones de maldad tan enredados y tan metidos, e incluso a manera consciente, en vicios, en pecado, en inmoralidad, en homicidios, en robos, en cosas de ese tipo, en hechicería, en cosas diabólicas. Gente que se ha estado dedicando allí por tiempo y tiempo, aún sabiendo que existe un Dios, pero ellos están allí en el campo de la maldad, totalmente esclavizados y encadenados. Es un grupo de personas que, sabiendo que hay un Dios y sabiendo que hay Satanás, ellos han optado por el bando de Satanás. Y viven en el mundo de las tinieblas. Y viven en el mundo de la condenación. Pero ahí están. Y dice, de otros tener misericordia con temor. Porque ese no es un grupo fácil. No es un grupo fácil. No es un grupo que usted puede ir y decir, no, vente, te invito a la iglesia, todo padre, todo bonito, todo fácil, todo. No. Es gente que ha tomado una opción y una decisión para ir por ese camino. Y cuando usted y yo estamos tratando con ese tipo de personas, tenemos que ir bien cubiertos, bien protegidos, con oración, en ayuno, conociendo la palabra del Señor, para hablar conforme a la palabra y con mucho cuidado para no ser nosotros incautos que cuando pretenden venir y levantar a la gente que está ahí y sacarla, en lugar de sacarla, se queden ahí atrapados. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? ¿Sí tiene sentido? Hay gente actualmente que ha hecho su opción por el mal. Hay gente que así vive. Tenemos en las últimas décadas una así llamada cultura de la muerte. La cultura de la muerte es aquella que se ha enfocado y se ha orientado a llevar a la gente a que y finalmente adore la muerte. Pero empieza tranquila la cosa, empieza con cosas de juego, ¿sí? Empieza con una calaverita bonita. Una calaverita bonita, ¿sí?
a lo mejor con un ojo tapado, o a lo mejor con, no sé, un adornito, qué sé yo. Ahora, ¿no se ha preguntado usted por qué hay una cultura de la muerte? ¿Por qué hay gente que se atrae hacia eso? Déjeme decirle algunas razones por qué hay gente que está muy atraída y muy enganchada en la cultura de la muerte. Para muchos, estar en el bando de la muerte es aliarse con alguien que tiene poder. Pero un poder igual al que hemos mencionado muchas veces aquí en la iglesia, un poder permisivo, un poder en el que tú puedas hacer lo que tú quieras, cualquier tipo de inmoralidad, cualquier tipo de injusticia, cualquier tipo de maldad, cualquier cosa, pero todavía tendrás poder. Entonces, para muchos eso es muy atractivo. Lo que todos ellos ignoran es que la muerte cobra facturas. Y la persona que se mete en su terreno no sale ilesa. Y a veces simplemente no sale. ¿Sí me está oyendo? La muerte cobra facturas. Y lo que puede empezar como un juego es una playera, no una playera. Perdónme, pero necesito hablar franco con usted. Claro, porque muchas veces, como tan inadvertido, nosotros mismos y nuestra familia se mete por ese lado. Entonces, como se ve bonito el niño con esa calaverita allí, o el joven, vea qué padre, la playera, la gorra, ¿no? Y entonces se ve atractivo, se ve bien, y empieza a andar por ese camino. Pero luego empiezan prácticas de otro tipo, prácticas de ocultismo, prácticas de maldad, prácticas de inmoralidad, que todo eso va ligado, ¿sí? Y finalmente prácticas de satanismo declarado, al grado que esas personas que están en ese camino desafían a las personas que están en el camino del Señor, a las personas que tenemos a Cristo. Y si usted es una persona que tiene a Cristo y quiere ir a rescatar a uno de ellos, tiene que tener misericordia. ¿Pero con qué dice ahí la Biblia? Pero con temor. Porque usted tiene que saber muy bien qué piso está, ¿sí?, pisando, qué terreno está usted pisando. Porque usted no puede ser un ingenuo. Usted tiene que saber a qué poderes se está enfrentando. Con temor, no porque Dios no tenga el poder para vencer. Satanás está derrotado. No le gusta que lo digan o que le digamos, pero es la realidad. Desde el momento que hubo la resurrección de Jesucristo, Satanás fue derrotado y todos sus poderes, absolutamente todos. Pero no es sabio que un cristiano o una cristiana haga alarde de que yo soy cristiana, a mí no me pasa nada, yo voy a ir. Ey, tranquilo, cúbrase con oración. Sea una persona que clava sus rodillas y le clama al Señor. Cuando usted lee en el texto que dice de otros tener misericordia o compasión, usted se tiene que acordar que el primero en tener compasión y misericordia fue Cristo Jesús. La Biblia nos dice que el Señor Jesús tuvo compasión de ellos. El que nos enseña a tener compasión es Cristo. Él tuvo compasión de nosotros y por eso dejó el cielo y bajó y nos salvó a nosotros. Y nosotros aprendemos a tener compasión de Jesús. Pero ¿cómo era la vida de Jesús? ¿Cómo era la vida de oración de Jesús? El Señor Jesús oraba todo el tiempo, hermano. ¿Cómo era la vida de ayuno de Jesús? El Señor Jesús era un hombre de ayuno. ¿Cómo era la vida del conocimiento de la palabra de Dios en Jesús? Él siempre conoció la palabra y la esgrimió frente a frente con Satanás y lo ridiculizó y lo exhibió públicamente, dice la palabra del Señor, y lo venció en la misma cruz. Entonces, si usted y yo queremos tener misericordia y compasión de esos que están perdidos a ese grado o en ese nivel de tinieblas, de pecado, de inmoralidad, entonces usted y yo tenemos que estar muy fortalecidos en el Señor y nos
no piense que usted es solo contra el mundo. Usted tiene que aprender a ir en equipo, a ir en grupo, a ir con otro hermano, con otra hermana. ¿Cuándo vio usted en la Biblia a Jesús mandar discípulos solos a la obra del Señor? Solos. ¿Saben que nada más hay una vez en la que el Señor Jesús mandó un discípulo solo? Al menos que yo recuerdo. Fue a Judas, cuando le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se fue solo. En toda otra ocasión, cuando el Señor Jesús comisionó a sus discípulos a hacer algo, siempre los envió de dos en dos. O en otro tipo de grupo. ¿Sí se entiende lo que estoy comentando, hermanos? Entonces, la palabra de Dios nos dice, Jesucristo nos dice, su declaración de propósito es: porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y a qué? Y a salvar lo que se había perdido. Y acá en Judas nos dice, a algunos que dudan, ¿qué vamos a hacer? Convencerlos. A otros que sálvenlos. A otros salvar, arrebatándolos ¿de dónde? Del fuego. Del fuego, porque es el infierno en el que uno, cuando no conoce a Cristo, se encuentra. Pero luego dice: y de otros tener misericordia con temor. Y luego dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, no vayas a negociar, no te vas a descuidar. Allí hay peligro, ahí hay cosas fuertes con las que si tú vas como que nada pasa y no te cuidas y no te proteges, en lugar de traerlos al Señor, tú puedes quedarte allí. A lo mejor suena medio trágico lo que estoy diciendo, hermanos, son realidades que usted y yo necesitamos saber. Ahora, si Jesús tuvo como propósito el ir y buscar, mire que esto es clave. Jesús no esperó a que nosotros lo buscáramos. ¿O sí, hermano? ¿Quién tomó la iniciativa? Él fue el que vino y nos buscó. Ahora nos dice: a otros salvar. Nosotros, si ese era el propósito de Jesús, nosotros tenemos el propósito igual: ir, buscar, salvar lo que se había perdido. Y el día de hoy vamos a iniciar una campaña muy importante aquí en Buen Pastor Periférico. Una campaña sumamente importante el día de hoy. Voy a pedir a mis hermanos a ver si pueden ponerme la tarjeta. El día de hoy vamos a empezar una campaña que le hemos llamado los 10 más buscados. Los 10 más buscados. Esta es una campaña de evangelización, de oración, de ayuno, etc. Ahorita le voy a explicar. Los 10 más buscados. Quiere decir que como iglesia, nosotros, hermanos, vamos a hacer nuestro la declaración de propósito de Jesús. Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros vamos a buscar. La iglesia de Buen Pastor Periférico, cada uno de nosotros, ahora vamos a buscar a la gente para llevarle el mensaje de salvación, para llevarle el mensaje de Cristo Jesús, del amor de Dios. Vamos a buscar. No sé si se ve hasta allá, o si pueden. Este tipo de tarjeta es el que usted va a recibir el próximo domingo. Esta es una tarjeta que tiene arriba el logo de Buen Pastor Periférico y luego dice los 10 más buscados. ¿Se ve por allá aquella también? ¿Más o menos? Ok. Los 10 más buscados. Y luego tiene 10 líneas, 10 renglones. ¿Qué es lo que vamos a poner en esos 10 renglones? Vamos a poner nombres. Nombres de personas que tal vez son familiares nuestros, amigos nuestros, parientes nuestros, vecinos nuestros. Gente que nosotros sabemos, hasta donde nosotros sabemos, no ha recibido a Jesucristo, no ha entregado a Jesucristo su vida. Tal vez algunos de ellos dudan, están en el nivel de duda. Tal vez otros están en el nivel de que no conocen definitivamente a Jesús. Y otros posiblemente están de manera declarada en contra de Jesús. Declarada en el reino de las tinieblas. Vamos a poner esos nombres ahí. Ellos van a ser nuestros 10 más buscados. A partir de hoy, cada uno de nosotros va a estar orando. A partir de hoy, toda esta semana,
Señor, muéstrame qué nombres voy a poner allí. Señor, dime por quién voy a estar orando, por quién voy a estar intercediendo. ¿A quién quieres tú que yo le hable de ti para que tú lo rescates? Hace unos 2 días por allí encontré a una persona que desde hace tiempo yo le he estado hablando, le he estado invitando. Y ayer lo vi de nuevo. Y le pregunté su nombre y le dije, ¿para qué? Le dije, voy a estar orando por ti. Y voy a estar orando por ti porque te voy a ver en la iglesia uno de estos días. Gloria a Dios. Hermano, usted y yo le vamos a pedir, Señor, muéstrame los 10 nombres de las personas que tú quieres salvar a través de mí. Esta semana vamos a estar orando, vamos a estar ayunando, le vamos a estar pidiendo al Señor, dime 10 nombres, Señor. Y probablemente si no te da 10, pues anotas los que te dé, simplemente los que te dé. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que no conocen a Cristo? ¿Familiares? ¿Ok? Amigos que no conocen a Jesús, compañeros de trabajo, vecinos que no conocen al Señor. Sí. ¿Cuántos de nosotros tenemos ahorita gente que está declarada en el reino de las tinieblas? ¿Conoces a algunos? Declarada, sí. Abiertamente. Probablemente algunos de ustedes conocen. Bien, entonces, hermano, esos van a ser los nombres que vamos a poner allí. La tarjeta la vamos a recibir el próximo domingo. Esta semana nos va a servir para estar orando, para estar ayunando. Fíjese usted, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A partir de esta semana, usted y yo vamos a estar orando para que Dios nos dé los nombres de esas 10 personas. Pueden ser personas o familias, pero nos vamos a poner a pedirle al Señor. Y luego vamos a estar desde esta semana, cada día, orando por cada una de esas personas, por cada una de esas familias. Vamos a orar todo momento que podamos hacerlo. En la mañana, a mediodía, en la noche, probablemente en la hora de comer. Nosotros vamos a estar presentándole al Señor esos nombres. Ahorita usted no tiene su tarjeta, pero usted va a orar para que Dios le dé los nombres. El próximo domingo todos vamos a recibir una tarjeta y los vamos a apuntar. Y cada uno de nosotros va a traer su propia tarjeta para estar orando. Luego vamos a empezar entonces a tener ayuno. Antes de eso vamos a estar orando por nosotros, por protección, por sabiduría, por entendimiento, por compasión. Que Dios nos dé compasión por la gente. Vamos a estar orando que Dios nos fortalezca, que Dios nos cubra, que el Señor Jesús nos cubra para estar en capacidad de compartir. Vamos a añadir, hermanos, ayuno, 1 día o 2 días de la semana. Todos nosotros vamos a estar orando. El día que vamos a tener ayuno todos juntos es el día viernes. Y usted escoge cualquier otro día que quiera orar. Pero todos como iglesia nos vamos a unir para ayunar el día viernes. ¿Está conmigo todavía? Muy bien. ¿Se está entendiendo claramente? Muy bien. Los días viernes vamos a empezar a ayunar ese día, y usted le agrega otro. ¿Cómo vamos a hacer el ayuno? Puede ser el ayuno completo, donde solamente toma agua durante todo el día y entrega el ayuno en la tarde. Puede ser el ayuno solo hasta la mitad del día, donde no tomas alimentos, solo agua hasta mediodía. Puede ser el ayuno de Daniel también. Puede ser ayuno de Daniel, donde usted solo come frutas, verduras, vegetales, cosas de esa naturaleza durante todo el día y termina su ayuno en la tarde-noche. Pero ¿qué vamos a estar haciendo? Ayunamos y estamos orando y pidiéndole a Dios por esas personas. Otra cosa que vamos a empezar a hacer en su momento, dentro de una semana o 2 más, es empezar a visitar a esas personas. Vamos a visitarles. Ya estuvimos orando, ya estuvimos ayunando, entonces vamos a estar visitándoles. Le podemos visitar en su casa, en su trabajo, en donde se encuentre esa persona, la podemos visitar. Y luego le podremos invitar a nuestra célula, a nuestra reunión del domingo, a la iglesia.
Le podremos invitar a que nos acompañe tal vez en nuestra propia casa para tomar un alimento juntos, un café juntos y seguir compartiéndole la palabra del Señor. Nosotros queremos hacer toda esa preparación. Y va a llegar el momento cuando esa persona empiece a venir, nosotros entraremos a una segunda fase de todo este proceso, que será el estar con ellos personalmente, el invitarlos más a fondo, el presentarles a los hermanos de la iglesia, llevarlos nosotros mismos a la célula. Y otra cosa súper importante, aparte de llevarlos a la célula, invitarlos para que se vengan con nosotros a la iglesia desde las 10 de la mañana, porque queremos que ellos también vivan la experiencia de la doble bendición desde pequeños. Y cuando suene la trompeta, no la última trompeta del Señor, sino la trompeta de ¡hey! ¡Va a haber retiro! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a invitar para que todos ellos vayan a ese retiro, y de esa manera vamos a estar trabajando con ellos, vamos a estar fomentando un compañerismo fuerte con ellos, porque en nuestra clase de consolidación que tenemos en la doble bendición, nosotros estamos aprendiendo que la consolidación y el discipulado se dan a través de ¿qué, hermanos? Del acompañamiento, es decir, estando con la gente, así será la consolidación y el discipulado. Entonces, amados hermanos, a partir de hoy empezamos una campaña. Esta es una campaña muy intensa y muy fuerte. No es una campaña como muchas veces hemos tenido, donde invitamos a un predicador y nos da un sermón de evangelización aquí, y ya se terminan los 2 o 3 o días o la semana de campaña y se acabó. Esta es una campaña donde Dios nos va a usar a todos nosotros, pero empezamos hoy y empezamos con oración. Así que déjeme pedirle que nos unamos primero orando. Yo creo que usted ya tiene nombres en la mente. ¿Cuántos de ustedes ya tienen nombres en su cabeza? Ya tienen nombres, gloria a Dios. Ok. ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? Vamos a empezar a orar por ellos. Vamos a empezar a orar por ellos. Pero vamos a decirle, Señor, confírmame esos nombres. Dame seguridad, dame certeza, dame claridad. ¿Por qué compañeras de la secundaria o de la preparatoria voy a orar? ¿Por qué compañeros voy a orar? ¿Por qué amigos? ¿Por qué vecinos voy a estar orando? Muéstrame, Señor, y tú dime. Y usted empiece a apuntar esos nombres en un papel allí, en una libreta, y esté orando esta semana. Hoy empezamos. El primer día de ayuno puede ser mañana o el martes, pero todos nos unimos el viernes. Amén, hermanos. Vamos a empezar a orar. El próximo domingo usted va a recibir esa tarjeta y usted va a poder apuntar sus nombres. Y esto va a durar de 4 a... Escuche lo que les voy a decir. Va a durar de 4 a 6 semanas. De 4 a 6 semanas vamos a estar orando y ayunando y pidiendo y visitando y animando a venir, invitando a la gente. De 4 a 6 semanas. Muchos de tus amigos van a conocer al Señor. Muchos de los vecinos van a conocer al Señor. El Señor va a salvar a muchos que dudan, los va a convencer. Va a salvar a mucha gente que está ahorita sin Cristo, están en el infierno. Y va a tener misericordia. Y va a traer al conocimiento de Él a gente que ahora está en contra de Él. ¿Quieres que el Señor salve a alguno ahí? Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Empezamos en este instante. Empezamos a orar. El nombre que te vino a la mente, empieza a decirle al Señor, Señor, aquí está este nombre. Vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie. Si es un amigo, si es una vecina, si es un compañero de trabajo, un amigo de escuela, empieza a orar. Dile, Señor, yo quiero que me ayudes para que se salve fulano de tal, fulano de tal. Ponle el nombre, ponle el nombre, ponle el nombre. Ahora déjame te digo una cosa, tal vez este momento alguno de ustedes esté muy confundido, porque probablemente ahorita alguno de los que están aquí no tengan ningún nombre en la cabeza. Alguno de ustedes diga, es que pastor, yo no siento compasión ni nada por nadie. Es posible que alguien diga, pastor, yo no me siento movido a eso, yo no siento que es necesario hacer eso. Vamos a orar para que el Señor te empiece a dar ese sentir.
Que el Señor nos empiece a dar ese amor por los perdidos. Hermano, tu amigo, tu vecino, tu familiar necesita a Cristo. Él también necesita conocer al Señor. Necesita ser salvo. Empieza a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta tarde, Señor, venimos delante de